Saludos. El tema que hemos decidido desarrollar con nuestros compañeros es acerca del origen del mal y su desarrollo doctrinal dentro de la perspectiva cristiana. Ahora bien, para nosotros profundizar este tema hemos decidido comenzar en lo que es la concepción cosmogónica. Es necesario remontarnos a estos orígenes más antiguos del ser humano para entender las primeras concepciones acerca del origen del mal. Un elemento clave dentro de estas cosmogonías es la estructura simbólica que se va presentando paulatinamente. Entendemos que cada pueblo genera una cosmogonía por medio del lenguaje simbólico y mítico que le comienza a otorgar al ser humano estas respuestas ante estas necesidades, miedos e incertidumbres por lo desconocido. Ahora bien, el mito habla acerca de los orígenes, describe esa realidad originada, imaginada por medio de los símbolos. Los mitos son relatos importantes porque contienen en sí todo este tipo de cosmogonías, la visión del mundo, de la vida, de la sociedad, de la historia, de los comportamientos y sobre todo de la vida cotidiana. Ahora bien, cada pueblo tiene sus relatos que son interpretados de diferente manera. Sin embargo, tienen una estructura simbólica en común, que es esta construcción de lo que se encuentra arriba y lo que se encuentra abajo. Con respecto a esto, el mundo de arriba, la mayor parte de los pueblos concebían que el mundo de arriba estaba constituido por el cielo, lo eterno, los dioses, y el mundo de abajo estaba constituido por lo terrenal, lo creado. Continuando con esta perspectiva, entramos a la idea de lo que es la dualidad de las cosas. Existen dos posturas mitológicas acerca del origen del mal. Con respecto a la primera, se menciona que el mal se sitúa antes de la creación del ser humano y su origen está situado en un caos sobrenatural. Y la segunda menciona que se le atribuye el mal específicamente al ser humano. Con respecto a la primera concepción del mal, existen un sinnúmero de mitos en relación al origen. Entre uno de ellos está la cosmogonía mesopotámica, quienes desarrollaron su cosmovisión en relación al agua. La concibieron y la dividieron de dos formas. ¿Cómo es la cosmogonía y la cosmovisión que ellos concebían en su realidad? Es que las aguas de arriba las denominaron como cielo, y decían que eran dulces y las llamaron como Apsu. Y las aguas de abajo, las que se encontraban en la tierra, las aguas saladas, las denominaron como Apsu. Esa concepción basada en la observación natural da paso a una realidad dualista, bien y mal, que ya estaré explicando posteriormente. Este conflicto entre el bien y el mal está concebido a partir de las situaciones que el ser humano comienza a experimentar en su espacio geográfico. Para entender mejor esta concepción cosmogónica, que después se verá reflejada en la cosmovisión judía y posteriormente en la cristiana, es necesario poner en escena al poema babilónico Enuma Elish, que, que es expuesta por el rey Hammurabi. Se entiende que esta cosmogonía es elaborada en relación a dos dioses. El primer dios es el dios Marduk, el cual es denominado dios del agua dulce. Y también tenemos por el otro lado a la diosa Tamat, diosa del agua salada. La consecuencia de la lucha constante de estas dos deidades lleva a un consecuente que es este combate mítico en donde el ser humano se veía afectado, se veía vulnerado. ¿Debido a qué? ¿Por qué? Les explico un poco de forma más detallada esta concepción. Cuando ganaba Marduk, ganaba la tierra y esta era fértil, producía para las personas. Cuando la diosa Tiamat se imponía o ganaba ella, los males caían sobre la tierra. Ahora bien, en un inicio entonces todas estas configuraciones cosmogónicas de los pueblos dan un primer paso para la concepción del bien y del mal, desde una óptica relacionada a los fenómenos naturales, las necesidades y la imaginación del ser humano se configura todo esto que es del bien y del mal como un punto inicial. Con respecto a la segunda concepción del mal en el ser humano, la que el mal está acreditada al ser humano en su esencia, en su
precariedad humana, entonces nos remontamos a la época griega, tiempo mucho mucho después, en donde, en donde el dualismo se torna importante para explicar el bien y el mal. La filosofía griega se distingue por su exacerbado dualismo, por lo cual uno de los elementos de la realidad, por lo general el material, el físico, no tienen valor. Lo material es considerado como el mal. Entonces ahí es donde radica esta idea central de que el mal está en el ser humano. En esta concepción dualística griega se afirma que el mal está relacionado con nuestra materialidad. Posterior a estas dos elaboraciones cosmogónicas, la una un poco más relacionado al quehacer y a la vida cotidiana del ser humano y a la elaboración ideológica, y la otra con respecto a esta, es una concepción mucho más filosófica. San Agustín expande esta idea del dualismo filosófico. Con respecto a San Agustín, es quien elabora de manera más detallada esta idea en relación al cristianismo. Agustín es uno de los mejores intérpretes cristianos de la filosofía griega y del dualismo platónico. También Agustín se puede decir que profundiza en este concepto de esta definición del mal como una inclinación hacia lo menos, hacia lo bajo, una corrupción del ser hasta desaparecer en la nada, el no ser. Con respecto al pensamiento de San Agustín, se puede decir que es totalmente dependiente del dualismo griego. El ser y el bien son espirituales, mientras que el mal se identifica con el mundo material. Una vez planteadas estas ideas, nosotros seguiremos desarrollando en lo que continúa con respecto a este desarrollo paulatino del mal, la concepción del mal y cómo estas primeras pautas van dando paso a una posterior elaboración doctrinal acerca del mal. Continuemos. Ok. Ah, yo voy a hablar sobre quién o quiénes hacen esa doctrina del diablo y el mal. Ok. Entonces encontramos la caída del Satanás y los demonios. Los primitivos padres de la iglesia hicieron la distinción de la caída entre el diablo y los demonios. El diablo, su caída se debió a su orgullo de ser como Dios o de ser Dios. Los demonios se debió al deseo carnal. Eso se encuentra en Génesis capítulo 6, versículo 2, que es una interpretación que hicieron sobre los hijos de Dios acostándose con las hijas de los hombres. En esta parte de los demonios y debido al deseo carnal, hubo varios cuestionamientos. En primera, ya que Mateo 22, capítulo 22, versículo 30, dirá sobre que los ángeles no tienen sexo, no tienen sexo. Entonces, da este cuestionamiento. También hablar sobre estas dos distinciones estaría hablándose de una doble caída. Primero la caída del diablo y luego la caída de los demonios. Y pues era mucho más fácil decir que el diablo se cayó consigo a los demonios, el ejército de demonios. En segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4 y Judas, versículo 6, se encuentra sobre la caída, ¿no? Que los ángeles son desterrados, que son los ángeles caídos, entonces también es una interpretación que se hizo. Agustín de Hipona dirá sobre el diablo en el libro de Juan Quaestionibus, dice que es inflado de orgullo y quiso ser llamado Dios. Ya Agustín de Hipona dirá el diablo quiso ser como Dios, quiso ser Dios. Agustín de Hipona también hablará del mal, él dice que el mal es la carencia del bien. El mal es la esencia de todo ser finito. Todo ser finito ya contiene la maldad por esencia, más no por naturaleza. Dios crea y de todo le llama bueno.
que el último al ser humano le llama bueno de gran manera. Pero a todo le llama bueno y pues todo es bueno. Por naturaleza es bueno. Pero por esencia, al ser un ser finito, ya contiene la maldad, ¿no? Ya viene con la maldad. Por esencia, más no por naturaleza. Es lo que dirá Agustín de Hipona. Tomás de Aquino, en su suma teológica sobre la maldad de los ángeles, la culpa, así se titula esta parte 1A, cuestión 63, respectivamente el artículo 3, en el que se hace la pregunta del diablo. ¿Apeteció o no apeteció ser como Dios? Tomás de Aquino dirá que sí, el diablo sí apeteció ser como Dios. Y cita tanto a Isaías, capítulo 14, versículos del 13 al 14, no subirá al cielo y será semejante al Altísimo, interpretación que hace. También cita a Agustín de Hipona, que se vio anteriormente, en esto de inflado de orgullo, quiso ser como Dios. Entonces, además de aquí nos cita y hace su argumento para hablar que sí, el diablo atentó ser como Dios, ser semejante a Dios. Esto con respecto a Tomás de Aquino. La imagen del diablo y del infierno, bueno, el infierno viene mayormente, esta imagen de Dante Alighieri en su Divina Comedia, en el que está pues, cada círculo, están los diablos atormentando a cada tipo de pecados a los pecadores. Al final se encuentra el diablo, que es, los traidores. Entonces, esta imagen del infierno, con llamas de fuego y demonios atormentando, proviene de Dante, de la Divina Comedia de Dante Alighieri. Dante Alighieri usa también otros elementos, mitología, coge tanto de las escrituras cristianas, así también como de mitología, por ejemplo, la griega, ¿no? El sabueso de Hades, ese perro de 3 cabezas. La imagen del diablo, el ser cachudo con cuerpo rojo, patas de cabra, el trinchete, bueno, todos los demás, viene más de la imaginería alimentada mucho por películas, por pinturas y también por influencia de las imágenes de los dioses griegos, ¿no? Poseidón con su trinchete, pues el diablo también su trinchete, y otro dios con patas de cabras, que al diablo también le pusieron patas de cabra. Entonces, con esto estamos aquí. ¿Quiénes o quién fueron construyendo toda esta imagen del diablo y el mal? Ahora bien, como comentario personal, diría yo que es importante conocer sobre esta construcción de la doctrina, sobre el mal y el diablo, para comprender no solo a los padres de la iglesia, también para comprender a Tomás de Aquino, a Agustín de Hipona, sino también para comprender esos pasajes bíblicos y la interpretación que han sido dados para la construcción de estas doctrinas. Eso es. Muchas gracias. Bueno, el mal hace parte de este mundo que trasciende a nuestra realidad, de la cual podemos hablar por medio del lenguaje simbólico y personajes míticos. Se sustenta en el esquema de 2 mundos sobrenatural, que está poblado de dioses y seres divinos, y en el histórico, que está habitado en los seres humanos. Se concebía el mal como un desequilibrio de un error o un hecho malo, o un pecado, hasta la culpa, también la ausencia, todo este contexto dentro de una dualidad de una causa y un efecto. Sabemos que el mal está presente y lo experimentamos en nuestras vidas cotidianas, como el miedo, la soledad, el sufrimiento, las dolencias, la pérdida de una persona, la muerte, los desastres naturales,
la violencia, injusticia, las guerras, pero una de estas son males cometidos por los seres humanos y otras son propiamente de la naturaleza. El mal es un problema del sentido. Es la convocación a tomar una posición y a situarse, a no quedarse en neutro, sino a buscar una integración y encontrar respuestas que llevan a integrar la división y la contradicción entre el conflicto generado en nuestra existencia. Nos conlleva a buscar esas respuestas. Y según Luigi, podemos resumir en 5 actitudes básicas que lo mencionaba frente al mal, como la fuga, el fatalicismo, la resignación, la rebelión, el desprecio estoico, que es el dominio de las pasiones que perturben la vida, y también por la lucha. El mal busca destruir la santidad de Dios. En Apocalipsis 12:10 nos encontramos con el organizador del pecado, que es Satanás. Satanás tiene el control del mundo malo porque el mundo está separado de Dios. Y en Efesios 2:2 también nos hace mención que es el príncipe de los poderes del aire. También que son hijos de la desobediencia. Ya poseen poder sobre los seres humanos, sobre las tinieblas, y están inclinados básicamente a maldecir a Dios, a batallar contra Dios. Y un ejemplo claro es la historia de Jacob, cómo tuvo que afrontarse para destruir al ser humano, destruir esa obra divina que Dios ha hecho. ¿Ya? Estos seres están encadenados ya al infierno y al abismo, aunque todavía no están limitados. El autor Calvino hace mención que llevan arrastrando sus cadenas, que siguen persiguiendo a la humanidad. En la reflexión sobre el mal, hay que evitar 3 riesgos que nos menciona Luigi. El uno es quedarse fuera del sufrimiento, que se refiere a la actitud que conduce a la indiferencia. La segunda, ver el mal como un bien necesario. Y la tercera, la interiorización de las posibles explicaciones y conformarse con la infelicidad. Satanás todavía está ahí con una posibilidad, con un deseo, con una tentación, con un sueño. Y la Biblia misma nos menciona que Satanás está como un león rugiendo, buscando al ser humano para hacer destruirlo, para hacer caerlo. Y el principal objetivo es conquistar este reino, ¿no? Por eso se hace mención que los espíritus están rodeando el mundo. Y en la Biblia nos hace mención diferentes personajes que fueron tentados por Satanás, como Adán mismo, fue la corona de la obra de Dios y atacó Satanás a Adán. Se hace acusado porque causa continuamente el pueblo de Dios, acusa. La Biblia los define como Apolión, el destructor, el que se encarga de la entrada del pecado ante la humanidad. Y por último terminamos, el mal recibe entonces un nombre y una identidad personal, el diablo, el opositor de Dios y los seres humanos. Principalmente a Satanás se le consideraba como la mano derecha de Dios. Y esta cuestión dentro de la teología se hace mucha controversia, ya que el actuar de él ya viene a hacerse como un contexto más de opositor. Entonces, existe una cierta diferencia
entre estas posiciones, ya que Satanás busca tener ese poder supremo, ese poder de controlar todo y lo que arremete contra Dios. Bueno, muchas gracias. Esta ha sido nuestra exposición.